Con un invitado muy especial, Harold Modesto, director del Observatorio Judicial de Funglode, un jurista que respetamos mucho. Bienvenido a Voz Expertina, Harold. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Cristian, por la receptividad y en nombre del Observatorio Judicial Dominicano y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, gracias de verdad por abrir estos micrófonos para nosotros. Esta es tu casa, Harold. Mira, empecemos por explicarle a nuestra audiencia qué es y qué hace el Observatorio Judicial de Funglode. Es dominicano. Dominicano, sí. Dominicano, perdón. Yo fui director de un observatorio de seguridad vial. Yo sé que hace un observatorio de seguridad vial y tengo una idea de lo que hace el Observatorio Judicial, pero expliquémosle a nuestra audiencia de qué se trata. Muy bien. Funglode es, por así decirlo, pionera en materia de observatorios en la República Dominicana. Observatorios desde la sociedad civil y que tienen como fuerte o como norte el estudio de diversos fenómenos de las ciencias sociales. El Observatorio Judicial Dominicano es, o mejor dicho, no es la excepción. Es la extensión de esa actividad de pensamiento de Funglode que tiene como finalidad esencial promover la investigación. Lo que nosotros hacemos es investigación científica. Pero esta investigación, que le hemos denominado investigación-acción, tiene como propósito contribuir a que la calidad del debate sociojurídico nacional acerca de los temas que tienen que ver con la actividad concreta del Poder Judicial puede elevarse. Es decir, nosotros investigamos, pero es para que cuando se discuta sobre los temas judiciales, ciudadanos y actores tengan elementos para discutir de forma adecuada y podamos construir democracia, ciudadanía, a partir de lo que nosotros podemos entregarle a esta sociedad. Eso es lo que esencialmente hace un observatorio. Ahora, ¿cómo nosotros lo logramos? Decidimos, ya en un recorrido de 8 años, observar todos los ámbitos jurisdiccionales del país. Justicia constitucional, justicia civil y comercial, justicia electoral, justicia penal, justicia inmobiliaria, justicia laboral, justicia tributaria y administrativa, y desde ahí, desde cada uno de estos ámbitos, de estas áreas, tratamos de analizar cómo producen los tribunales sus decisiones. Producción y productividad de los tribunales, tendencias jurisprudenciales, calidad del servicio, transparencia, las decisiones del gobierno judicial, todo eso es parte del trabajo del observatorio. Lo que hacemos nosotros es sencillamente traducirle a todos los ciudadanos, y cuando yo digo todos, están tanto aquellos ciudadanos que pertenecen a la comunidad jurídica como aquellos ciudadanos que no pertenecen a la comunidad jurídica y que tienen que entender el judicial. Hace unos días yo leía un texto de Francesco Carneluti, que es mi autor preferido en el derecho, y decía que la aplicación de la ley empieza con el ciudadano, porque ese es el que decide comprar una fruta en vez de robársela. Si el juez tuviese que aplicar la ley siempre, fuera imposible, una tarea imposible. Y ahí es donde, conectándolo con la misión de nosotros conectamos esa realidad de todo el universo que acontece en una muestra que se da en el Poder Judicial, pero tratamos de compartirlo a la ciudadanía para que entienda esencialmente que la justicia es cuestión de todos. Excelente. Sobre todo que a veces los abogados abusan de la lógica y uno no entiende. Sí, hablamos a veces otro idioma. Así es. Es importante escuchar esto y para ir introduciéndose nos introduce usted con esa parte, pero yo quiero irme por más directo sobre lo que se está planteando, la modificación de la Constitución de la República para poder tener un poder judicial independiente. Entonces queremos saber su opinión de esto y en base a qué sería el porvenir de la justicia dominicana. Justo ayer, la única reforma, y hay que decirlo, que ha funcionado con sus luces y con sus sombras, o que se ha emprendido en el sector justicia, es la reforma del sistema de justicia penal. Todas las demás reformas judiciales, desde el año 1997, cuando se crearon las primeras comisiones para la modificación de los códigos dominicanos, se quedaron ahí. En el año 2002 aprobamos el nuevo código, ya no tan nuevo, son 17 años, procesal penal, y precisamente en el 2004 inicia su implementación. Al día de ayer son 17 años de implementación. ¿Qué estamos discutiendo en la República Dominicana al día de hoy? Si esta reforma dio sus frutos y cuáles son las amenazas para el esfuerzo de esa reforma. En ese contexto de una reforma del sistema de justicia penal incompleta,
inconclusa, deficiente, por así decirlo, porque hubo una especie de regresión en el año 2015 con una modificación que nada benefició al sistema de justicia, es que se plantea reformar la Constitución para lograr que el sistema de justicia penal avance un paso adicional. Mi opinión, y lo he manifestado tengo ya más de 10 años diciéndolo, es que ninguna reforma va a permitir que alcancemos los resultados esperados si de la reforma pasada tenemos capítulos pendientes. La reforma que se pretende lograr con modificar la Constitución para el tema concreto de dotar de mayores fortalezas al Ministerio Público y un segmento de la judicatura, a mí me parece que si somos críticos, tenemos que pensar qué ha pasado con los estadios pendientes del esfuerzo pasado, que es esa reforma que inicia con la aprobación del Código Procesal Penal en el año 2002 y su implementación o entrada en vigor en el año 2004. Al día de ayer, como decía, son 17 años y los problemas pendientes no dependen de que esencialmente se modifique la Constitución. Son problemas del sistema mucho más profundos que cambiar algunos textos para decir que algunas instituciones, algunos actores deben ser más independientes de lo que han sido en su comportamiento. La independencia para mí no es un asunto que pueda subsumirse en la idea del legislador. Que el legislador diga, muy bien, perfecto. Si fuera así, entonces, por ejemplo, no hubiese razones de recusación y de inhibición para los jueces, que pueden ser afectados, pueden actuar viciados por imparcialidad, pueden no ser independientes, y eso va muchísimo más allá de la ley. ¿Qué se dice ahora? Bueno, vamos a tratar de que al menos el Procurador General de la República sea designado de otra forma. Pero el procurador es apenas un miembro del Ministerio Público. De los procuradores que le acompañan, solo algunos son designados por el Poder Ejecutivo, los otros provienen de la carrera. Lo que quiere decir es que cualquier procurador, en lo adelante, designado de una u otra forma, trabajará con sus mismos compañeros que están ahí, que son fruto de la carrera del Ministerio Público que se ha logrado establecer, perfectible, pero es la carrera que tenemos. Y no es verdad que con el solo hecho de cambiar al procurador la forma de designarlo vamos a tener una transformación inmediata, porque estamos hablando de procesos que perfectamente los capítulos anteriores nos dicen qué más necesitamos para fortalecerlos. Lo mismo podemos decir de esperar que con solo sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura se haga un gran aporte. A mí me parece que no. Una resta en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura sin una adición sustantiva que implique incorporar otros segmentos de la sociedad al Consejo, entonces no es lo suficiente para hablar de reforma. Por ejemplo, la Academia Dominicana. O sea, no puede ser que la designación de los jueces del país, sobre todo los de las altas cortes, acontezca sin que quienes estudian los distintos ámbitos del conocimiento, quienes contribuyen en la formación de todos, no participen en eso. Entonces, si vamos a sacar al procurador, bueno, vamos a incorporar otro sector que haga más participativa, más representativa la idea del Consejo Nacional de la Magistratura. Y para mí, creo que pudiéramos empezar con la academia, con los debidos cuidados y con las debidas advertencias y compromisos en esa adición. Harold, ¿por qué es que somos tan buenos en República Dominicana haciendo leyes, pero tan malos implementándolas? Yo recuerdo para las leyes de régimen electoral y ley de partidos, yo fui hasta la vista pública en el Congreso a dar mi opinión, muy emocionado con estas dos leyes. Luego que se aprueban en su implementación, no sé cuántos artículos fueron declarados inconstitucionales y muchos de los objetivos que perseguían simplemente quedaron nulos. Y ahora la propia Junta Central Electoral está proponiendo reformar estas dos leyes, mejor que un código electoral, que es lo que se está planteando en el diálogo nacional. Pero mi miedo es que volvamos a lo mismo, a constituir una reforma electoral que no se aplique en la realidad. ¿Por qué es que pasa esto? Se supone, yo digo se supone porque hay unas estructuras básicas para eso. En ambas cámaras tienen unidades de revisión técnica legislativa. El grupo de expertos que trabajan en esas unidades debe primero ayudar a los legisladores, algunos son no juristas, a entender cómo comunicar esas prohibiciones, autorizaciones que se logran a través de la ley. Pero al mismo tiempo tienen que ser capaces de decirle al legislador, detrás de la ley hay un programa de aplicación.
y ese programa de aplicación tiene que ser eficaz. En otras partes se habla de evaluación de la eficacia normativa y su cumplimiento. Si una ley no viene con esa dosis de realidad, que haga que nosotros comencemos a observar antes de su aplicación cuáles van a ser los escollos para eso, entonces la ley termina siendo letra muerta. Entonces termina siendo víctima de la anomia. Nosotros aprobamos leyes que al final nadie las cumple y a veces empieza el aplicador. Una buena ley que sirve como ejemplo de eso es la Ley 63 del año 2017, con la que trabajaste. La ley de transporte. Bastante. 4 años y no hemos aplicado las sanciones que establece Las esa sanciones. ley. Pero ¿quién decide no aplicar las sanciones? O el administrador. Sí. El agente de la DGCET, que tiene un umbral para el levantamiento de esas infracciones, no es que las impone, sino que las levanta y después, bueno, habrá que probar si efectivamente fue así, siempre y cuando el ciudadano no acepte que fue así. Esa ley estableció sanciones altísimas. Un salario mínimo, 10 Lo mil mínimo es un salario mínimo, vale y la tantos redundancia. pesos. Entonces se supone que el resultado inmediato de esa amenaza de sanción iba a ser que todo el mundo cumpliera con las normas de tránsito. Solo hay que salir cualquier día a la calle y hacer una evaluación, cualquier ciudadano lo puede hacer, de si efectivamente las normas de tránsito se cumplen y se dará cuenta de que no. Cuando llega donde la gente de la DGCET levanta sanciones, y eso es totalmente ilegal, con el umbral establecido en la ley pasada. Así Algo es. totalmente ilógico. Así es. Sin embargo, nos dimos la oportunidad de seguirlo haciendo así. Entonces, ¿por qué no cumplimos las leyes? Porque precisamente cuando se analizó la implementación de la ley, si es que se analizó, se perdió de vista que ese impacto económico de la ley posiblemente iba a generar otros problemas sociales. Y por esa razón no avanzamos. Y para mí, una oportunidad perdida para ordenar las cosas en el país. El 2017 parece ayer. Así Estamos en 2021, casi en el año Y 2022. hay un año perdido, el de la pandemia. Así mismo. Y lo mismo podemos decir de la ley de partidos políticos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la ley de régimen electoral. Todo el mundo pensó que a partir de esas dos leyes concretas íbamos a dar un paso de avance importante. La realidad fue que no. Tenemos unas normas ahí que necesitan más garras, pero necesitan de aplicadores más comprometidos. Hay una serie de roles que no basta con que la ley los establezca. Si hay temores, si hay un reproche de la sociedad al que cumple o hace cumplir la ley, entonces evidentemente es poco lo que se puede hacer. Entonces por eso somos muy buenos aprobando. Hay una hiperinflación legislativa tremenda. Tenemos una ley antijuca. Por cualquier cosa queremos hacer una ley, pero a la hora de aplicarlo faltan aplicadores que entiendan la aplicación de esa ley. Queremos hacer una ley hasta para pedir las cédulas en los moteles. Esa me parece que va bastante, eso va bastante avanzado ese proceso. No entiendo, porque explicándolo lo que usted dice con la pregunta de Hernán sobre las tantas leyes que tenemos aquí en el país y el poco cumplimiento, porque yo entiendo que la parte política es la que más nos afecta en este sentido, y sobre todo con la ayuda de la parte empresarial, porque si tenemos una ley para una cosa, tenemos que cumplirla, y como usted explicaba al principio sobre el derecho que tenemos o el deber que tenemos como sociedad, como ser humano, a contemplar que las leyes deben de ser funcionales para todos. Usted explicaba ahorita que en vez de uno robarse una fruta, uno la compra. Entonces aquí en nuestro país vivimos a la defensiva. Si nos afecta la ley, queremos que no exista la ley, pero si no nos afecta, que exista la ley. Y es independientemente de lo que pensamos. Entonces la sociedad dominicana debe de ir caminando. Vamos a ser más responsables. Cuando con hablo de la expresión. sociedad nos incluimos a todos. Claro, debemos ir moviendo nuestros esfuerzos a entender que, bueno, si no hacemos lo que nos corresponde, no le vamos a dejar nada a la generación que sigue. Si no es que se nos agota a nosotros, a esta generación que está viviendo las situaciones, porque sin instituciones fuertes, sin ciudadanos que las hagan funcionar y sin gente que respete los roles de esas instituciones y que contribuya con eso, lamentablemente no tenemos país. Y yo creo que esa es la gran amenaza que tenemos actualmente. Un riesgo altísimo de que fruto de la inconformidad con todo lo que acontece, pero sin contribuir con nada que eso cambie, entonces tomemos decisiones políticas muy lamentables. Y decía en estos días un comunicador,
que goza de mi aprecio, que es José La Luz, me parece que ha estado por acá también. Mi hermano. Que los artistas urbanos pudieran lanzar un candidato presidencial en otra. Él habla de un partido De un guaguaguá. partido, algo por el estilo. Y miren, eso no es lo que está diciendo en razón de las influencias. No es absurdo. No es absurdo. Los candidatos Es un fenómeno. anteriores buscaron a los urbanos. Claro, entonces Todos. esa situación, esa influencia, ahí está y hay que prestarle el ojo ponerle el ojo a eso. Porque sin poder robustecer un poco y blindarnos un poco, dar paso a cuestiones que irían en dirección contraria al deber ser de que un ciudadano y la clase dirigencial tenga control. Cuando digo control no en el sentido de dominar con la finalidad de beneficiarse, sino control de la toma de decisiones importantes del país. No pensando en ellos, sino pensando en el porvenir. Entonces podemos tener un futuro muy, muy incierto. En ese sentido, que es lo que venimos manifestando, y con lo que usted dice, si la clase política, la clase empresarial no se empecina en fortalecer nuestras leyes, iremos caminando hacia un candidato poco conocedor de nuestras leyes. Eso implicaría mucho riesgo en esta sociedad. Sí, por supuesto. Un candidato que no conozca absolutamente nada y que tenga algunas propuestas que a la gente le agraden. Incluso Una opción populista, antisistema, propuestas. como hemos visto en otros países. Claro. Sí, radicales y totalmente contrarias a lo que hemos construido hasta ahora, hasta desconociéndolas. Fíjense que, y hablando un poco de las grandes conquistas del sistema de justicia y de las normas en la República Dominicana, no falta cada 4 años quien establezca que es posible hablar de la pena de muerte. Eso pasa cada 4 años. Hay candidatos que se atreven a incluir eso en su oferta política. La posibilidad de que haya una pena de muerte, que es una regresión. Pero no duden que en un momento de crispación alguien encuentre apoyo por una propuesta tan irracional como esta. Entonces, con esas cosas hay que tener cuidado desde ya para que no comprometamos los avances que hemos tenido en la democracia. Mira, yo quiero volver al marco jurídico electoral de la República Dominicana. En los últimos 2 años se han acusado y apresado una gran cantidad de legisladores y dirigentes del partido que hoy gobierna la República Dominicana por casos de narcotráfico. Pero ¿qué pasa? Ante esta vorágine que ocurre con estos temas, yo vi un debate, o no un debate, estaban tirándose la bola, políticos diciendo que es la Junta que tiene que controlar ese tema de los fondos del crimen organizado que tratan de entrar en política. Y la Junta Central Electoral diciendo, no, es que no tenemos manera de cómo fiscalizar eso. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el problema y cómo podemos resolverlo? Porque yo decía aquí ayer que Dios nos libre de una colombianización de la República Dominicana o una mexicanización, porque no nos va a ir muy bien. ¿Cuál es el problema y cómo solucionarlo? Yo creo que, primero, esa idea de pasarnos la bola a ver quién es responsable. En un sistema las cosas no funcionan así. El sistema precisamente por eso lo es. Todas las consecuencias están previstas en ese sistema. ¿Dónde inicia la obtención de la información acerca de los fondos para el financiamiento de las campañas políticas? En los partidos. Exacto. Obviamente. Por eso empieza precisamente con la nueva ley de partidos y la nueva ley de régimen electoral. Todo inicia en el momento en el que se da la competencia interna en los partidos políticos. En ese momento comienzan los controles. Mire, usted tiene que actuar con estas limitaciones. Entonces el partido comienza a ser quien fiscaliza el comportamiento de quienes compiten. Luego de eso vienen las campañas que ya se extienden entre partidos al escenario y tratando de buscar lograr espacios en las preferencias del electorado. Son los partidos quienes reciben los fondos públicos, los partidos como organizaciones, y son los que los distribuyen dependiendo del programa que tengan diseñado para lograr la victoria electoral. Así es. Entonces, además de eso, pueden recibir fondos privados que están limitados en razón de la campaña, de los electores y todo lo demás. Eso quedó muy claro en la ley. Que está muy alto, la Junta quiere bajarlo eso. Pero no es una cuestión de bajarlo, entiendo yo. No es cuantitativo el problema. O sea, no creo que sea solo establecer umbrales muy bajos, porque al final, si los partidos no dan la información y no hay forma de detectarlo, la Junta tiene poco que hacer.
Y si se pueden camuflajear actividades financieras con todos los blindajes que tiene la banca, muchísimo más en los partidos políticos para que un candidato tenga ventajas económicas sobre otros. Entonces todo eso tiene que ser reflexionado con la sinceridad adecuada y decirnos, bueno, no basta con establecer las sanciones a estos comportamientos, es que llegamos al punto de las consecuencias, pero hasta llegar ahí es necesario prestarle atención a las alertas y tienen que generarlas los partidos. A mí me parece inverosímil que la Junta se dé cuenta de nada de lo que acontece en los partidos si los partidos de primera mano no le dan la información. O habrá que crear algún cuerpo de investigación, diría yo, para que se hagan algunas de forma aleatoria, de forma sorpresiva, se les requiera a los partidos información y se detecten situaciones como esta. Pero claro, cuando uno ve una campaña del candidato más modesto, que puede ser un candidato a regidor, y tiene este despliegue de vehículos, vallas, recursos que se reparten incentivando el clientelismo, evidentemente eso el partido lo sabe. El partido sabe que no es posible que una persona que se dedica a una actividad X, que quiera aportar mínimamente a través de la política, cuando está haciendo este despliegue de recursos que no provienen del partido, ya debe tener una idea importante de qué va a pasar con la suerte de ese candidato una vez gane el espacio que procura. Entonces, no se pueden pasar las responsabilidades. Los partidos son el espacio de representación de los ciudadanos. Yo, aunque nunca he militado en un partido político, yo no pienso como los antipolíticos. Yo sí creo que los partidos son necesarios. Claro. Que los partidos hay que fortalecerlos, que ciudadanos honestos deben integrarse a los partidos políticos, pero desde ahí es que deben determinarse cuáles son las reglas del juego. La Junta es un árbitro. La Junta no es quien decide las reglas del juego democrático. Es el árbitro y ya. Los partidos son los que modulan todo. El árbitro escogido por los propios jugadores. Por los propios jugadores. Entonces, los partidos tienen, evidentemente, que aunar esfuerzos para decidir qué tipo de actividad política es la que se quiere para la República Dominicana. Y eso implica también seleccionar a los ciudadanos que se quieren como representantes. Por eso, yo no creo que sean políticos que se dedican al narcotráfico. No, son narcotraficantes que utilizan la actividad política para poder hacer una actividad importante de lavado y poder conservar, utilizando los espacios de poder, esos recursos que se obtuvieron en actividades ilícitas. Entonces, poniendo las cosas en blanco y negro así, cada quien asumiendo su responsabilidad, por donde inicia la cuestión es en los partidos políticos. Es la primera alerta que tiene que generarse desde ahí. Más allá de ganar, más allá de vencer, ¿a qué ciudadano le estoy abriendo las puertas para que represente a sus iguales desde ese partido, desde esa marca? Si con ese ejercicio nosotros nos tomamos la cosa en serio, quizás podamos hacer algunos cambios progresivamente. Interesante. Es la oportunidad que tenemos como sociedad, porque hablar del narcotráfico a una escala que ha permeado no solo en República Dominicana, porque vemos lo que pasa en México, Estados Unidos, en Colombia, que viene desde, qué sé yo, los años 80 con Pablo Escobar, ahora con lo que ha sucedido en México y lo que está pasando. Si no controlamos esta situación, ¿hacia dónde vamos nosotros en el sistema de partido político? Porque yo no me refiero nada más al narco directamente, pero hay otras situaciones que se dan en el mundo político para ganar poder. Yo creo que todas las instituciones del Estado, todos los que pueden ocupar una posición de poder en esas instituciones, ya sea electiva o no, tienen un elemento primordial para tratar con la gente, para lograr los objetivos de esas instituciones y jugar los roles que les corresponden, es la confianza. Si nosotros seguimos por el ritmo que llevamos, se va a derrumbar la poca confianza que puede haber en las instituciones y eso genera crisis importantes de gobernabilidad. Hay una situación curiosa en los datos que proyectan estudios cualitativos como los de Latinobarómetro y demás acerca de la confianza en las instituciones. Y yo, viendo los picos, me doy cuenta de que tras una crisis en el sistema político, regularmente venía una crisis en el sistema de justicia. Y a veces la respuesta del sistema de justicia ayudaba a paliar la crisis que se generaba en el sistema político. O a empeorarla. O a empeorarla. El caso de Brasil. O empeorarla. O sea, Brasil es un excelente ejemplo para ver cómo la judicialización de la política complica las cosas. Pero nosotros tuvimos un episodio que fue con ocasión del caso Baninter,
Cuando uno revisa esos datos y ve los niveles de confianza en la justicia, precisamente se dan cuando se produce primero la apertura a juicio y la condena en el caso Baninter, en dos momentos muy altos, los dos momentos más altos en la historia de la República Dominicana de confianza en el sistema de justicia. Pero antes de eso, teníamos una crisis política importante que se da en la discusión reforma constitucional, que reelección, lo mismo de siempre. Entonces uno se da cuenta de que hay una cierta interconexión entre esos factores y que hay que prestarle atención para lograr conservar lo más importante de todas estas discusiones, que es la confianza. Si los ciudadanos no confían en las instituciones, no tienen por qué respetarlas. Es así de simple. Si un ciudadano no siente que esa institución está de su lado, no tiene por qué respetarla. Entonces, ¿cómo lograr hacer cumplir la ley si yo no respeto a las instituciones encargadas de hacerlo? Entonces, si todos nos ponemos a una en esa reflexión, yo creo que podemos llegar a un punto intermedio para generar las discusiones que tenemos pendientes. Porque a mí no me gusta la idea de la reforma constitucional en estos momentos. Primero, porque yo pienso que ni los sectores económicos que se sientan o se han sentado en la mesa actualmente, ni las representaciones de los partidos representan a la sociedad dominicana en su conjunto. Lo que pasó en un proceso pasado de reforma, lo que aconteció en un proceso de reforma constitucional que vivimos para la Constitución, previo a la Constitución del año 2010, que fue la consulta popular, fue preguntar a la gente qué pensaba de la Constitución, qué pensaba de los derechos. Y eso permitió que mínimamente tuviésemos sobre la mesa opiniones genuinas de gente de todos los niveles que sirvieran para armar la Constitución del año 2010, y por eso tenemos esa Constitución. Convertir ese proceso ahora en sencillamente decir, bueno, nosotros tenemos la consecuencia de una oferta política del partido de gobierno, y esa oferta política implica hacer esos ajustes a la Constitución y llevarlo a quienes dicen que son los representantes, por lo menos para la discusión, me parece inadecuado. Entonces yo creo que hay que reflexionar un poco eso, sobre todo por el momento de la crisis, y concentrarnos sobre todo en que hay tareas pendientes que no necesitan de una nueva Constitución y que perfectamente pueden ser encaminadas. Hay cuestiones importantes que tienen que ver con que algunas funciones del Ministerio Público vinculadas al diseño de la política criminal del Estado la tenga, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, pero es porque el Ministerio Público nunca lo ha hecho. El Ministerio Público de la República Dominicana nunca ha asumido el liderazgo del diseño de la política criminal del Estado. Entonces parece interesante que un Ministerio de Justicia lo haga. Pero eso es lo que debe ser la prioridad para una reforma a la Constitución, me parece que no. Y mucho menos si al final de la jornada lo que se defiende es un cambio, algunos ajustes semánticos con algunos nombres. No. Tenemos que reflexionar ese tema con mucho mayor profundidad, elegir un mejor momento, que no sea este momento de recuperación ante una crisis de escala económica, de escalas todavía imprevistas para toda América Latina, y a partir de ahí entonces decir, bueno, República Dominicana necesita una nueva Constitución, vamos a hacerlo, pero vamos a decidir hacerlo bien. Y no me parece que esto, con todo el respeto de las iniciativas que se han generado, no me parece que este sea el momento ni que sea la forma de emprender una reforma constitucional. Finalmente, Harold, hablemos de presunción de inocencia, que parece ser algo opcional en República Dominicana. Yo he hablado mucho de eso. Yo digo incluso que si yo veo que a un enemigo le violan sus derechos, yo me preocupo, porque el siguiente puedo ser yo. Seguro. Porque se supone que es un Estado social y democrático de derecho para todos. Y en los casos de corrupción administrativa, yo creo que en todo caso que levanta las pasiones de la opinión pública, la presunción de inocencia, que debería ser un principio universal, es opcional. Así el involucrado es relacionado mío o me cae bien, o viceversa, o lo contrario, perdón. Miren qué pasa, querido Hernán, con la presunción de inocencia. La sociedad del día de hoy, con muchas herramientas que no tenía hace 20 años, por poner un tiempo estimado, necesita saber qué pasa en los tribunales. Necesita ver eso. Pero no lo comprende, no lo entiende del todo. Entonces, lo que recibe es el resultado de una competencia de actores que se disputan la popularidad. Y por esa razón hay un Ministerio Público que dice... Incluyendo el Ministerio Público. A veces tú entiendes que el Ministerio Público que está buscando ese protagonismo, claro, una cosa totalmente
fuera de los cánones. Empezando con el Ministerio Público. Antes era la policía que decía, bueno, resolvimos el caso sin ni siquiera darle participación, eso se controló. Ahora tenemos al Ministerio Público que dice en una nota de prensa, por ejemplo, Ministerio Público consigue condena, sí, pero cuando el juez decide, es el juez que está decidiendo la condena, Claro. pero cuando el juez absuelve, dice el Ministerio Público recurre la sentencia al juez y la critica. Eso es normal. Ahora, no se pueden aprovechar estos espacios para generar confusión y comenzar a crear la idea de que desde el inicio de todo proceso penal lo que tenemos es una presunción de culpabilidad. Presumir a una persona inocente es tratarla como tal, preservar sus derechos como tal y darle la oportunidad, sobre todo, de defender esa presunción de inocencia. Si usted aniquila moralmente desde el inicio de un proceso a una persona, evidentemente es poco lo que queda de la presunción de inocencia y pasa en los procesos de corrupción. Cada vez que se señala a alguien de que es corrupto, pareciera que no fueran necesarias las pruebas. Que quien tiene que probar que no es corrupto es él y es todo lo contrario. A él hay que probarle que cometió los actos de corrupción, porque ese mecanismo evita que al banquillo se lleven inocentes y que a las cárceles lleguen inocentes. Exacto. Amén de que pueden salvarse algunos culpables, pero es preferible que algunos culpables se escapen del sistema y no que un inocente Exactamente. por esa situación termine afectado. Entonces aquí falta que se haga un ejercicio didáctico con relación a la presunción de inocencia, que a las personas se les deje de estar convenciendo de que desde que se inicia un proceso penal se habla de prisión, es una especie de castigo. No, la persona que termina o que debe, es el deber ser, en la prisión preventiva es porque no ofrece las garantías de participar en el proceso para que la verdad aflore, Así es. no porque sea culpable. Y lo que ha pasado en los últimos casos, Una digamos, pena anticipada, lo que parece. exacto. Y en los últimos casos significativos de corrupción, en los macrocasos, vamos a pensar en Odebrecht, por poner algún ejemplo, la muestra es que estas personas que fueron imputadas pudieron pasar su proceso en libertad y recibieron una prisión preventiva que se basó exclusivamente en el clamor social de que los corruptos tenían que ir a la cárcel, pero ellos no son los corruptos. A ellos se les imputa de haber cometido actos de corrupción y nosotros tenemos que establecer esa diferencia, porque si no, el momento en el que le va a tocar a Hernán, a Cristian, a Harold, es que sencillamente a alguien se le ocurra decir que somos corruptos. Y nadie puede desear una sociedad de ese tipo. Pero entonces, en ese sentido, pues estamos hablando de la corrupción, pero los presos son por violación, X cosas. Entonces, dentro de eso que usted menciona, caen también los... Sí, claro. La idea de mencionar los casos de corrupción es que es el tema básicamente que está en el tapete. La justicia penal es apenas una muestra de lo que acontece en todo el universo judicial. Entonces, todo el mundo piensa que cuando se habla de justicia penal, hoy se habla sencillamente de corrupción, pero la situación que estamos viendo, que vulnera la presunción de inocencia, que disminuye y empobrece el Estado de Derecho, afecta a todos los ámbitos vinculados a todos los ilícitos penales que pueden ser imputados a una persona. Entonces, por eso, la presunción de inocencia es un principio. Se espera que tenga un efecto normalizador en todo el sistema y que a nadie se le ocurra, siendo garante de derechos, siendo parte del Estado, afectar eso, independientemente de la competencia natural que se da entre el representante del Estado y la defensa de cualquier imputado. Bueno, Harold, agradecerte tu presencia aquí hoy en Voz Vespertina y dejar la invitación abierta para que vuelvas otra vez. Se nos quedan muchos temas. Gracias, El gracias. sector judicial es enorme. Es enorme. Hay muchos temas, incluso menos conflictivos, desde la perspectiva de las pasiones humanas que también se dan en el sistema de justicia y que la sociedad merece conocer. Bueno, gracias, Harold. Y a ustedes, vamos a una pausa y volvemos con más en Voz Vespertina. No se vayan.